Nehemías 6, leyendo todo el capítulo. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron decirme: ven y reunámonos en algunas aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según esas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vino luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetebel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y les sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a esas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetisa y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado pues el muro, el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Adam, y Johanán y su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba Tobías cartas para atemorizarme. Vamos a orar. Padre, damos muchas gracias que tenemos la oportunidad de revisar tu palabra, estudiarla, sabiendo que son tus palabras inspiradas cada uno. Damos gracias que tenemos la oportunidad de estudiar ahora, y te pedimos que abras nuestros ojos y abras nuestros corazones para que entendamos lo que quieres enseñarnos en tu palabra. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Los enemigos de Dios siempre se han dado cuenta de que la manera más eficaz para estorbar la obra de Dios y causar problemas dentro del pueblo de Dios es atacar sus líderes. Es algo entendible en cualquier contexto, no solamente en lo espiritual. Por ejemplo, leemos en 2 Crónicas 18 que en una batalla el rey de Siria mandó a sus capitanes diciendo: no peleen con chico ni con grande, sino solo con el rey de Israel. ¿Por qué dijo esto? Porque sabía que si él pudiera matar al rey, iba a ser más fácil destruir el resto del ejército, que ya no tendría su cabeza, que estaría desanimado por haber perdido su rey. Era una estrategia sabia para el rey de Siria: buscar al líder y matarle, y así cortar la cabeza del resto del ejército. Pues es algo que también funciona en la esfera espiritual, no solamente en la batalla física. Es una estrategia que vemos aquí en este capítulo de Nehemías. Cuando los ataques de fuera no funcionaron,
Y cuando los conflictos de dentro no hicieron cesar la obra de Dios, los enemigos de Dios empezaron a atacar a Nehemías directamente. Empezaron a atacar directamente al líder del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Satanás sabe cuán importantes son los líderes del pueblo de Dios. No porque son mejores que nadie. Muchas veces los líderes son los más débiles de todos. Pero Dios les ha puesto en un lugar de liderazgo y tiene mucha responsabilidad y mucho trabajo. Y de cierta manera muchos dependen de ellos y su liderazgo. Por eso vemos que Nehemías fue atacado aquí, en este capítulo, por los enemigos de Dios. Porque él era el líder. Entonces el pasaje nos enseña como líderes de los ataques que vamos a enfrentar y cómo responder a ellos. Pero también es un capítulo muy importante para toda la iglesia, para que todos sepan cómo sus líderes van a ser atacados. Para que, en primer lugar, no participemos en tales ataques. Y en segundo lugar, para que podamos orar más específicamente por ellos. Por supuesto, también deberíamos aprender a no depender demasiado de los líderes. La obra de Dios va a continuar, debe continuar, no importa quién sea el líder en el momento. Esta obra de esa iglesia local debería continuar si yo esté o no. Pero necesitamos orar mucho que Dios preserve a los líderes, que Dios preserve a los líderes espirituales que tenemos, porque muchas veces si el líder es quitado o se cae, la obra cesa. Vemos que aquí en nuestro pasaje que Nehemías mismo oró por sí mismo en el versículo 9. Después del segundo ataque, él oró: ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Y eso es precisamente lo que nosotros necesitamos aprender a orar por nuestros líderes. Que Dios fortalezca sus manos, que Dios les dé discernimiento y sabiduría para que no ceden, para que no caigan, para que no sean vencidos por los ataques que siempre vienen. Necesitamos orar por nuestros líderes, hermanos, para que tengan discernimiento y sabiduría cuando sean atacados. En este capítulo vemos 4 tipos de ataques, 4 maneras en las cuales Nehemías fue atacado como líder del pueblo de Dios, y son los mismos ataques que enfrentamos hoy en día. Vemos en primer lugar en este capítulo un ataque directo. Un ataque directo. Vemos en el versículo 1 que Sanballat y Tobías y Gesem el árabe, los demás enemigos de Dios, se dieron cuenta que los muros ya casi estaban terminados. La obra de Dios estaba avanzando rápidamente. Entonces ellos intentan atacar a Nehemías directamente. Empezaron aquí con una invitación a Nehemías para que saliera de la ciudad para reunirse con ellos. Ese ataque era el más directo y obvio. Aunque probablemente la idea es que ellos dijeron: vamos a reunirnos para platicar de un compromiso o llegar a un acuerdo en cuanto a esa situación. Nehemías se dio cuenta inmediatamente que sus intenciones no eran puras. Él dice en el versículo 2: mas ellos habían pensado hacerme mal. Probablemente los enemigos estaban planeando a secuestrar a Nehemías y matarle. Porque el lugar para la reunión que ellos propusieron estaba fuera de la ciudad, como el viaje a distancia de un día. La única razón por la cual ellos quisieron que la reunión fuera tan lejos de la ciudad y tan peligroso para Nehemías era si tenían la intención de matarle y así hacer cesar la obra. ¿Por qué empezaron a intentar con un ataque tan directo, tan obvio? Pues ante todo porque si hubiera funcionado, probablemente hubiera sido el fin de la obra en Jerusalén, por lo menos en ese momento. Lo que apenas vimos, los líderes del pueblo de Dios no son las mejores personas del mundo y no son indispensables a la obra de Dios. Pero Dios les ha puesto en posiciones importantes y cuando son atacados y se caen, cuando se pueden ser quitados de sus posiciones de liderazgo, la obra de Dios sufre. Por eso los enemigos de Dios empezaron con un ataque directo, intentando a quitar a Nehemías una vez para siempre. Porque recuerden, nada había sucedido antes de que Nehemías viniera. Todo estaba cesado en la obra. Nehemías vino y en 52 días ya estaban construidos los muros. Los enemigos dijeron: no, ya tenemos que quitar a Nehemías. Ya tenemos que quitar a ese líder, porque las cosas están funcionando. Por eso empezaron con el ataque directo. Y vemos cómo Nehemías respondió en versículos 3 y 4. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros.
Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. O sea, Nehemías no era un necio. Nehemías sabía exactamente lo que sus enemigos quisieron hacer. Y por eso, aunque ellos insistieron 4 veces con la misma pregunta, con la misma petición, él respondió de la misma manera. Y respondió muy sabiamente, porque no dijo, no voy, ustedes quieren matarme. Porque aunque él sabía, no tenía evidencia de eso. Entonces, ¿qué dijo? Yo hago una gran obra y no puedo ir. Nehemías no está jactándose aquí. Otra traducción sería, hay una gran obra. Es la obra que es muy grande y yo no puedo dejarla para ir a hablar con ustedes. Así que pensando en cómo Nehemías respondió aquí, ¿cómo podemos nosotros orar por nuestros líderes cuando son atacados directamente? Que oremos que tengan sabiduría para reconocer los ataques directos del enemigo. Que tengan discernimiento para ver cuando los enemigos de Dios quieren hacerles mal. Oremos que los líderes tengan sus prioridades bien puestas. Que se den cuenta de la gran obra que están haciendo. Porque a veces para el líder la obra parece muy pequeña y no parece valer la pena continuar. Necesitamos orar que Dios fortalezca a los líderes, porque cualquier obra para Dios es una gran obra. Oremos que los líderes aprendan cómo decir no a cosas que no serían buen uso de su tiempo. Le hizo Nehemías. Hay líderes que no saben hacer eso y les causa muchos problemas. Entonces no podemos complacer a todos. Tenemos que reconocer cuáles son nuestras prioridades. Aquí Nehemías dijo, no puedo ir con ustedes porque tengo una gran obra que hacer. Y los líderes necesitamos aprender cuáles son sus prioridades. Recuerden ustedes en Hechos 6, los apóstoles dijeron, tenemos que dedicarnos al ministerio de la palabra y la oración. Un líder a veces parece que debería poder hacer todo, pero no puede y no debería. Necesita sus prioridades bien puestas. Entonces, hermanos, que necesitamos orar así por nuestros líderes porque van a ser atacados directamente. Que tengan discernimiento, sabiduría, prioridades correctas. Oremos que Dios proteja a los líderes de los ataques directos. En segundo lugar, vemos aquí también un ataque deshonesto. Un ataque deshonesto. Cuando la petición invitando a Nehemías a la reunión no funcionó las 4 veces, la 5ª vez Sanballat intentó de otra manera. Una manera menos directa, más astuta, más inescrupulosa. Esta vez leemos que él manda una carta a Nehemías por medio de su criado, pero esta vez no es una carta privada a Nehemías, es una carta abierta. Una carta que pudiera haber sido leída por cualquier persona. Ven versículos 5 y 7. Entonces Sanballat envió a Mic, su criado, para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gazmulo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira según esas palabras de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclaman acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá. Y ahora serán huidas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces Sanballat mandó una carta abierta que cualquier persona pudiera haber leída con esta acusación falsa en contra de Nehemías. Para que entendamos, es muy similar a una carta abierta hoy en día. No sé si ustedes han visto, pero a veces una persona escribe una carta abierta a una persona y lo pone en internet. ¿Por qué? Pues la carta es dirigida a la persona, pero es con la intención de que todos sepan lo que está pasando, y que todos se enteren del problema, lo que sea. Así es una carta abierta, dirigida a la persona, pero para que todos puedan leerla. Es lo mismo aquí, nada más sin internet, ¿no? La intención era que tantas personas como posible leyeran esta carta con su falsa acusación para dañar la reputación de Nehemías. Y la acusación que usó Sanballat aquí no era nueva, es la misma acusación que ellos estaban usando en Esdras. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Los judíos han llegado nada más para edificar los muros y rebelar en contra del rey. Y Nehemías dice, pues no es eso. Con el ataque directo no funcionó. El ataque deshonesto, el ataque detrás de las espaldas, a veces sí funciona. Con una acusación falsa que puede destruir la reputación de la persona.
Son esas palabras que Sanballat escribió en el versículo 6. Se ha oído. ¿Lo vieron? Se ha oído. Algunos dicen. Es muy difícil enfrentar un ataque así. Un ataque con falsa acusación. Cuando no dice, tal persona lo dijo, tal persona tiene evidencia, tal persona tiene prueba, sino que se ha oído. Algunos dicen eso. Hermano, esas palabras se oyen mucho hoy en día también. Y mucho en la iglesia de Cristo, desafortunadamente. Son palabras que destruyen la reputación de una persona. Son palabras que empiezan un ataque deshonesto. Un ataque detrás de las espaldas que puede destruir a la persona. O sea, el medio puede ser lo mismo que en ese tiempo, puede ser una carta abierta. Como digo, eso sucede mucho en internet ahora. Ahora son los posts en las redes sociales. Una persona pone un post en su red social en Facebook y todos pueden leer lo que dice de tal persona. Lo mismo. O a veces somos más útiles y no ponemos el nombre de la persona. Pero todos saben de quién estamos hablando. Está mal. Nada ha cambiado en miles de años en cuanto a cómo atacamos a otras personas, a veces con mucha cobardía. Y digo, es muy desafortunado que eso sucede también en la iglesia de Cristo. Alguien dijo, algunos dicen, se ha oído en la iglesia. Hermanos, la persona que habla así necesita arrepentirse inmediatamente o ser disciplinada fuera de la iglesia local. Porque no hay lugar en la iglesia por tal persona. Porque la única cosa que eso va a hacer es destruir la iglesia local. O se arrepienten o sean disciplinados. No hay otra opción. Lo hemos visto aquí, tal vez en otras iglesias. Es veneno a una iglesia local. Y no son solamente los jóvenes que lo hacen. Sí lo hacen mucho. Pero es porque están copiando a sus papás. No tenemos lugar en esa iglesia para personas que van a decir, se ha oído. Algunos dicen. Después empiezan con el chisme, con la calumnia, con la falsa acusación. Aquí no, hermanos. Es un ataque deshonesto. Es un ataque detrás de las espaldas. Y no tiene lugar en la iglesia de Dios. Veamos cómo Nehemías respondió a este ataque deshonesto. Versículos 8 y 9. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. En primer lugar vemos que Nehemías responde abiertamente. Lo que dicen no es cierto, lo están inventando. Él sabe que no ha hecho nada porque tiene que tener miedo. Y por eso responde y dice, no es cierto, simplemente no es cierto lo que dicen. Pero también se da cuenta de que este ataque podría funcionar. Dice, esos enemigos estaban intentando debilitar las manos de los que estaban haciendo la obra para que la obra no fuera terminada. Y por eso Nehemías también responde orando. Versículo 9. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Necesitamos nosotros como líderes orar mucho, orar por nuestras iglesias, interceder por nuestras ovejas. Pero también como líderes necesitamos orar por nosotros mismos, que Dios nos proteja. Que Dios nos proteja de esos ataques deshonestos, que nos protege de chismes y calumnios que pueden destruir la reputación de un líder. Y hermanos, necesitamos que ustedes también oren así por nosotros, que Dios nos proteja. Que Dios haga callar la boca de personas que quieren destruir el liderazgo por medio de esos ataques deshonestos. Que Dios trate con ellos. Y si eso incluye a nosotros, que nos arrepintamos de ese pecado, porque queremos apoyar a los líderes y no destruirles. Oren por nosotros, hermanos. Oren por los líderes, que Dios nos proteja de ataques deshonestos. Después vemos un tercer ataque, un ataque espiritual. Vimos el ataque directo, el ataque deshonesto, ahora el ataque espiritual. Este ataque es muy interesante y muy sutil, porque parecía llegar de una fuente espiritual. Fíjense en versículos 10 a 12.
Vine luego a casa de Semaías, hijo de Laía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. ¿Qué pasó aquí? Este Semaías, un profeta, estaba por cualquier razón encerrado en su casa. Llamó a Nehemías a venir a hablar con él. Nehemías viene y Semaías intenta convencer a Nehemías a huir con él y encerrarse en el templo porque su vida estaba en peligro. Semaías supuestamente tenía una palabra de profecía del Señor. Cuando dijo a Nehemías en versículo 10, porque vienen para matarte, sí, esa noche vendrán a matarte. Nehemías está diciendo que había recibido profecía de Dios. Esto vemos aquí también en el versículo 12. Entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí. Semaías reclamó tener una profecía de Dios para Nehemías. Vienen para matarte, Nehemías. Vente conmigo, vamos al templo, vamos a encerrarnos, cerrar las puertas y vas a estar bien. Eso fue el ataque. Y dice, ¿cuál ataque? Estaba ayudándole, ¿verdad? No, aquí vemos dos problemas. El más grande es que Nehemías no fue permitido en la parte del templo que Semaías estaba sugiriendo que se fueran. Él dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo. Habló de cerrar las puertas. Entonces Semaías no estaba hablando de entrar en la parte exterior del templo a donde todo judío tenía acceso. Estaba hablando de entrar a un lugar más interno, más protegido, al lugar santo, a donde solamente los sacerdotes podían entrar. Entonces, en la cultura de ese tiempo, muchas naciones pensaban que una persona acusada de un crimen podía ir a un lugar santo, así no ser matado. Pero Nehemías reconoció que no tenía derecho a entrar a esta parte del templo de Dios. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con el rey Usías? En 2 Crónicas 26, cuando con un corazón enaltecido contra Dios, dice que entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Los sacerdotes dicen que entraron después de él. El sumo sacerdote entró y le dijo, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías entra a esta parte del templo a donde no tiene acceso para quemar incienso. Los sacerdotes le siguen y dicen, no hagas eso. No lo hagas, Usías. No va a ser bien para ti. Y dice, Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes de la casa de Jehová, junto al altar de incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente a aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por la cual fue excluido de la casa de Jehová. Todo eso para decir, no era cosa leve para una persona que no era sacerdote entrar a esta parte del templo de Dios. Y Nehemías sabía que no tenía acceso, no tenía derecho a entrar en el templo y encerrarse para salvar su vida. Y por eso dijo, y quien que fuera como yo, es decir, una persona que no es sacerdote, entraría al templo para salvarse la vida. Nehemías reconoció el ataque, que él no era sacerdote, que no podía entrar al templo así ni para salvar su propia vida. Hubiera sido descalificado como líder si lo hubiera hecho. La otra parte del ataque es que Nehemías necesitaba demostrar su confianza en Dios y no huir de las amenazas. Por eso dijo, un hombre como yo ha de huir. Otra vez no lo dice en orgullo, sino reconoce que como líder es un ejemplo. Tiene que mostrar confianza en su Dios. Entonces, por esas dos razones vemos que eso era un ataque contra Nehemías. Era mal consejo y Nehemías lo reconoce. En el versículo 12, Nehemías respondió diciendo, o leemos aquí que
Dice, entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y le serviré de mal nombre con que fuera yo infamado. Nehemías entendió. Hubiera sido pecado, hubiera sido una cosa que le descalificaría de ser un líder, de infamar su nombre. Entonces Nehemías se dio cuenta de que esto no era de Dios. Que aunque este profeta dijo que tenía palabra de Dios, puesto que iba en contra de la palabra escrita de Dios, no era de Dios. ¿Entendemos eso? Escuchen muy bien eso, porque vivimos en un país con tanta iglesia carismática que todos dicen, yo tengo palabra de Dios para ti, tengo palabra de profecía para ti. Si no está escrito en la palabra de Dios, no es de Dios. Y Nehemías se dio cuenta, era un profeta diciéndole, vente conmigo, vamos al templo para salvar la vida. Nehemías dijo, no, tú dices que es palabra de Dios, pero yo tengo la palabra de Dios escrita en la historia, lo que pasó con Usías, y no voy contigo. Hermanos, no sean engañados. Una persona, dice una iglesia, un familiar o quien sea, y se acerca a ti y dice, yo tengo palabra profética para ti. No la necesitas. Porque si va en contra de la palabra escrita, no es de Dios. Y si está en la palabra escrita, ¿por qué necesitas que una persona te lo diga? Esto es todo lo que necesitas. La palabra de Dios escrita es la palabra de profecía más segura, conforme 1 de Pedro. No necesitamos otra. Aún si una persona dice, es palabra de Dios, es palabra de profecía, no la necesitamos. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos escrito en su palabra. Y después de haber respondido correctamente a este ataque, vemos que Nehemías ora otra vez, versículo 14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías, de Sanballat, conforme a esas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetiza y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. No era solamente Semaías. Es que varios profetas, una profetisa, también habían intentado atacar a Nehemías espiritualmente. Diciendo, Dios me dijo eso. Y Nehemías dijo, ayúdame Dios. Acuérdate de esas personas. Castígales. Porque es muy, muy fuerte para un líder enfrentar un tipo de ataque espiritual. Oren, hermanos, por sus líderes, para que Dios los proteja de esos ataques espirituales. Y finalmente vemos en los versículos 17 y 19 un ataque continuo. Entonces vimos un ataque directo, un ataque deshonesto, un ataque espiritual y finalmente un ataque continuo. Así como vimos que los ataques externos no cesaron después del capítulo 4, vemos aquí que los ataques o los conflictos internos tampoco cesaron después del capítulo 5. Leemos aquí que algunos de los judíos, los principales de Judá, estaban en contacto con Tobías, uno de esos enemigos de Dios. Parece que Tobías tenía conexiones, porque se había casado con una judía y también su hijo se había casado con una judía. Leemos en el versículo 18 que muchos en Judá se habían conjurado con él. El enemigo había infiltrado al pueblo de Dios, hermanos. Tobías lo había hecho difícil distinguir entre amigo y enemigo. Y vemos aquí que Tobías, con esas conexiones, mandó a Nehemías cartas para atemorizarle. Los principales de Judá estaban hablando con Nehemías de cuán buena persona era Tobías. Y en todo el tiempo Tobías sabía todo lo que estaba pasando porque los judíos le estaban mandando cartas. Digo que es un ataque continuo. Pues un ataque que vemos después de que leemos que los muros fueran terminados. Y también porque después de este ataque no leemos de cómo respondió Nehemías. ¿Por qué? Porque lo más probable es que este ataque continuó hasta que Tobías o Nehemías murieran. Era un ataque continuo para el resto de sus vidas. Es decir, en el versículo 15 leemos del éxito de los muros. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. ¿Y cómo eso afectó a los enemigos? Dice, cuando lo oyeron todos sus enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados
y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Parece que el éxito de terminar los muros hizo cesar los ataques de Sanbalat. Ya no leemos más de Sanbalat. Sanbalat ya no está atacando directamente, deshonestamente, ni espiritualmente. Eso ya cesó cuando la obra terminó de los muros. Pero Tobías continuó con sus ataques. Porque Tobías se había infiltrado al pueblo. Y aunque los muros ya fueron terminados, aunque el enemigo ya no podía entrar de fuera, Tobías siguió sembrando semillas de discordia con sus amigos de dentro. Y digo, ese ataque probablemente continuó y continuó hasta que o Tobías o Nehemías murieran. Así es para los líderes espirituales. Hermanos, los ataques son continuos. Los ataques, hay ataques a veces que como líderes podemos confrontar y hacer cesar, como Nehemías con sus primeros 3, pero otros ataques que van a continuar y continuar y continuar. Lo que tenemos que hacer como líderes es confiar que la obra de Dios es de Dios, la obra va a continuar, Dios sabe lo que está haciendo y nuestra responsabilidad como líderes no es intentar hacer cesar cada ataque, sino perseverar en cada situación. ¿Entienden eso también, hermanos? Porque sus líderes no pueden hacer cesar cada ataque. Sus líderes no pueden arreglar cada situación. Somos llamados como sus líderes a perseverar en la obra de Dios, aún con esos ataques y problemas. Pero obviamente es muy difícil cuando dentro del pueblo de Dios el enemigo se ha infiltrado. Cuando el líder no sabe quién es amigo, quién es enemigo. Entonces necesitamos mucha oración. Damos gracias que Dios nos da éxito con los muros, pero necesitamos discernimiento y mucha ayuda, porque los ataques son continuos. Tenemos que creer, como Nehemías dijo en el versículo 16, por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Y eso es lo mismo para nosotros hoy en día. Esa es la única razón por la cual un líder puede ser un vencedor en la obra de Dios. Los ataques son continuos, no van a cesar. Pero confiamos en nuestro Dios. Confiamos en lo que Dios dijo en Isaías 46. Yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no he hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Nosotros no podemos hacer cesar todos los conflictos, todos los ataques, pero confiamos que Dios hará todo lo que quiere. Confiamos en Cristo. Pues Cristo entiende lo que significa estar bajo ataque, ¿verdad? Cristo estaba bajo ataque durante toda su vida, literalmente toda su vida, por el pecado, por el mundo, por su propia familia. Cuando empezó su ministerio terrenal, estaba tentado 40 días por Satanás. A veces pensamos nada más 3 veces. No, por 40 días y terminó con esas 3 tentaciones que encontramos en nuestras Biblias. En los momentos en Getsemaní, antes de que fuera traicionado, luchó con la tentación de hacer su propia voluntad en vez de la voluntad de su Padre. Cristo entiende lo que significa estar bajo ataque, hermanos. Pero Él siguió firme. Él perseveró hasta el fin, hasta la cruz, por nosotros. Y puesto que Él sufrió todo por nosotros, puesto que sufrió todo lo que sufrió, Él ya puede ayudarnos a nosotros en nuestro sufrimiento. Leemos en Hebreos 2, 17, 18. Por la cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es lo que necesitamos, hermanos. Cristo entiende. Más adelante en Hebreos 12 dice, por tanto nosotros también teniendo a nuestro alrededor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, el pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos, no en el pastor, no en los líderes, en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo,
para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Desde Cristo vino y sufrió y murió para salvarnos, sí, pero para hacer mucho más que solamente en un momento darnos la vida eterna. Hizo todo eso para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En el contexto del mensaje de hoy, esto es lo que los líderes necesitan. Porque si nos demos cuenta o no, los líderes son atacados constantemente, de muchas maneras, y es muy fácil para ellos desanimarse y no querer continuar. Entonces necesitamos orar por ellos, muchísimo, que pongan sus ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Y habla aplicación para nosotros también, ya seamos líderes o no. Esta es la verdad para todo cristiano. Cristo murió no solamente para darte vida eterna en el futuro. Cristo murió para ayudarte en tu vida diaria. Cristo murió para darte fuerzas hoy. Dices, ni sé cómo pude venir a la iglesia hoy. No tengo fuerzas. Pero ¿por qué estás aquí? Dios te dio fuerzas. Necesitamos orar por nuestros hermanos que obviamente hoy no tuvieran fuerzas para venir, que tengan. Que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Por eso Cristo sufrió todo eso por nosotros. Que fijemos nuestros ojos más en Cristo. Que nos fijemos más en el Evangelio. En esas buenas nuevas de que Cristo vino para salvar a los pecadores. Cristo vino para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Que salvarnos nosotros mismos. Pero aún después de salvarnos, ni podemos llenarnos con ánimo constantemente. No tenemos la capacidad. Pero Cristo sí. Cristo vino para salvarnos y vino para bendecirnos, vino para ser nuestro hermano mayor y para reconciliarnos con Dios y hacerle nuestro Padre y que nosotros seamos sus hijos. Puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, hermanos, que aprendamos de este pasaje cómo orar por nuestros líderes espirituales. Siempre están bajo ataque. Ataque directo, ataque deshonesto, ataque espiritual y ataque continuo. Oren por mí, hermanos. Yo sé que lo hacen. Lo que quiero es que con este estudio, con este ejemplo de Nehemías, ustedes pueden orar con más conocimiento. Ustedes pueden orar que Dios me preserve, que Dios me proteja de estos tipos de ataques. Porque les digo, eso sí es lo que pasa. Pero no solamente oren por mí. Oren también por nuestros ancianos que nos supervisan de lejos. No es fácil para ellos tampoco. Oren por nuestros diáconos. Oren por el presbiterio. Oren por nuestros hermanos que son pastores de nuestras iglesias hermanas. Tenemos muchos líderes espirituales. Conocemos a muchos líderes espirituales. Necesitamos orar por ellos también. Porque también están bajo ataque constantemente. Oren que tengamos discernimiento y sabiduría. Que seamos prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Oren que seamos fortalecidos en nuestra resistencia de los ataques de los enemigos. Que podamos decir no cuando debemos decir no. Que seamos resistentes y consistentes en nuestras vidas de oración. Que reconozcamos que Cristo es suficiente. Oren que en verdad sus líderes crean lo que la palabra dice. Que Dios da mayor gracia como cantamos. Que en Cristo encontramos gracia sobre gracia. Los ataques a veces son directos, a veces son más sutiles, son persistentes, intimidantes, calumniadores. Tenemos que orar mucho, que respondamos con discernimiento, con trabajo, con oración, con valentía. Porque Dios no promete quitarnos las pruebas, y menos a los líderes. Pero siempre promete darnos lo que necesitamos para salir victoriosos. Oren por nosotros, oren por todos los líderes de Dios que conocemos, para que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca, que Dios nos dé gracia y la confianza que necesitamos. Y también necesitamos orar por los futuros líderes. Hay hombres en esta iglesia, hay jóvenes en esta iglesia que serán los futuros líderes. Estamos orando que Dios les proteja también en su juventud, en sus vidas ahora, en sus matrimonios. Que ellos ahora aprendan cómo ser un líder en el pueblo de Dios. No será fácil. Para ustedes que serán líderes, no será fácil. Pues para que sepan. Pero necesitamos a los que Dios llama. Que oremos por ellos también, hermanos. Por los que serán ancianos aquí. Por los que serán pastores en otras iglesias. Y para ustedes que serán ancianos o pastores en otros lugares
Aprendan ahora cómo confiar en Dios. Practiquen ahora, antes de que sean líderes, y pedir a Dios por su protección, que aprendan cómo vencer y perseverar. Hermanos, que oremos por todos nuestros líderes, actuales y futuros, para que tengamos discernimiento y sabiduría cuando seamos atacados, para que perseveremos y continuemos en la obra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este ejemplo de Nehemías y todos esos ataques que tenía que enfrentar. Te damos gracias, Señor, porque los ataques realmente no han cambiado hoy en día. Todavía enfrentamos ataques directos, deshonestos, espirituales y continuos. Te pedimos, Señor, que especialmente protejas a todos los líderes que tú has levantado en tu iglesia, en esa iglesia local, en nuestras iglesias hermanas, en el presbiterio. Te pedimos, Señor, por protección, discernimiento, sabiduría y fortaleza. Y te pedimos por los futuros líderes que tenemos aquí entre nosotros, por los jóvenes, por los matrimonios, por aquellos que van a servirte como ancianos y pastores en el futuro. Señor, también por favor, protégeles. Necesitan ser protegidos, Señor, porque el enemigo es fuerte y hay mucho ataque. Pero confiamos que vas a proteger a aquellos a quienes has llamado para ser líderes en tu iglesia local. Y para todos nosotros, Señor, porque todos nosotros sufrimos ataques, ayúdanos a poner los ojos en Cristo, a confiar que Él entiende y que Él nos va a dar la fe y la fortaleza que necesitamos para continuar, para que nuestro ánimo no se desmaye, para que tengamos las fuerzas que necesitamos para seguir sirviéndote. Gracias, Señor, por tu palabra. Aplícala a nuestros corazones. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.